Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a su programa Misericordia y Justicia. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos, les damos la bienvenida y les recordamos que estamos bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera, de nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo que forma esta página de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Yo soy Fátima Estrada, de la Ciudad de México. Y bueno, hoy vamos a hablar de un gran santo, un santo de nuestro tiempo. A mí me emociona mucho hablar de este gran hombre, San Juan Pablo II, el Papa Viajero, se le ha llamado últimamente el Grande. Vamos a ver, a descubrir su vida, todo lo que él logró durante su vida, su misión como sacerdote, como papa. Y bueno, pues vamos a quedarnos con esas grandes virtudes, con ese gran ejemplo. Bueno, pero antes de empezar, vamos a iniciar con lo más importante, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos al Espíritu Santo que se derrame abundantemente en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Le entregamos a nuestro Señor este momento que estamos reunidos en oración, le consagramos a nuestra familia y todo lo que el Señor nos ha dado gracias a su amor y su misericordia. Y le decimos: Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues la vida de San Juan Pablo II es una vida fascinante, ya que pues vamos a ver cómo su gran fe, ¿verdad? Su gran fe que en muchos momentos de su vida estuvo puesta a prueba, ya que pues él le tocó una vida difícil, ya que a muy temprana edad, vamos a verlo, perdió primero a su mamá, después a su hermano, después a su papá, quedando solo. Pero esto, ¿verdad? Lejos de alejarlo de nuestro Señor, pues esto lo llevó, ¿verdad? Lo llevó a escoger el camino hacia el sacerdocio, hacia el servicio al prójimo. Y bueno, vemos y sabemos, ¿verdad? Porque lo conocimos, sabemos que como papa rompió muchos esquemas, hizo pues obtuvo grandes logros para nuestra iglesia, para el mundo entero. Y bueno, vamos a ver cómo pues a través de la vida de este gran santo vemos siempre pues esas grandes virtudes que nuestro Señor nos pide para llegar a ser santos: su humildad, el servicio, el amor al prójimo. Vamos a ver que esto en todo momento
pues estuvo presente estas grandes virtudes, y de las cuales, bueno, pues nosotros tenemos tanto que aprenderle a este gran hombre. Bueno, pues vamos a iniciar hablando de sus papás. Bueno, la familia de San Juan Pablo II vivía en un pueblecito de Polonia, a las orillas del río Skawa. Ellos vivían al lado de una iglesia. Su padre era sastre, de oficio sastre, pero posteriormente pues fue llamado al ejército, y bueno, pues ahí desempeñó, ¿verdad? Era un hombre muy correcto. Él se jubiló con el grado de capitán. Se retiró del oficio de las armas debido a la mala salud de su esposa, a quien, bueno, debía cuidar. Y bueno, él quedó, ¿verdad? En el pueblo lo llamaban capitán, y él vivía de una pequeña pensión que recibía. Su esposa se llamaba Emilia. Ella pues contaba con una salud muy frágil, era de Cracovia, sus papás eran artesanos, y bueno, se casó con el papá, con el señor Karol, y bueno, tuvieron un primer hijo de nombre Edmundo, y su segunda hija, de nombre Olga, murió a los pocos días de nacida. Este embarazo a ella le dejó pues muchos problemas en el corazón, en los riñones, y bueno, estos problemas la llevaron a la muerte. El Papa San Juan Pablo II, de nombre Karol, nació el 18 de mayo de 1920. Su nombre, Karol Joseph Wojtyła. Sus familiares, amigos, le llamaban Lolek, que quiere decir Carlos. El Papa Juan Pablo II nos dice, en su biografía decía, nací el 18 de mayo de 1920. Un día tan importante en la vida de un hombre que quiero rememorar a mis padres, a quienes siempre deseo recordar con gran gratitud. Como les digo, su mamá pues tenía muy mala salud, y ella muere cuando el pequeño Karol tenía 9 años. Murió el 13 de abril de 1929, apenas tenía 45 años. Y el Papa Juan Pablo II recuerda que cuando él le da la noticia a sus compañeros de escuela, así como él había aprendido de su papá, él siempre decía que la muerte de su mamá había sido la voluntad de Dios, ya que su papá pues era un hombre muy religioso. El Papa Juan Pablo II decía que él no recordaba mucho a su mamá la instrucción religiosa, pero que seguramente la había tenido también de ella, pero lo que sí recordaba era que su papá siempre, ¿verdad? Siempre lo encaminó en la vida religiosa. Él decía que él siempre recordaba que cuando él tenía alguna dificultad, su papá le recomendaba que le rezara al Espíritu Santo. Y esta enseñanza, pues él siempre la recordó durante toda su vida. Decía que él recordaba que su papá en una ocasión, siendo niño, le regaló un librito de oraciones al Espíritu Santo, y él le dijo que todos los días se encomendara al Espíritu Santo, y él decía que esto lo hizo durante toda su vida. También, siendo muy joven, el pequeño Karol le empezó a entusiasmar
el teatro, y su papá pues nunca lo limitó o le puso algunos obstáculos para que no llevara a cabo pues este interés hacia el teatro. Él dice que él siempre, un día muy importante que recuerda de su niñez es cuando él hizo su primera comunión, que fue un día, para él fue un día muy, muy especial. Cuando él decía que cuando él iba a la escuela, él recuerda que desde que era niño, pues él antes de ir a la escuela iba a misa todos los días. Y así, bueno, también siendo niño, pues él recuerda que tuvo un profesor de religión muy querido, que también lo introdujo en un grupo de monaguillos. El círculo teatral donde el Papa estaba inscrito cuando era joven, ¿verdad? Pues esto a él le gustaba mucho. También a él le gustaba mucho, por influencia de su papá, estudiar, leer, le gustaba mucho la literatura. Y él, cuando era joven, él quería estudiar lengua y literatura polaca. Él era un muy buen estudiante, era pues de los mejores, ¿verdad?, de su clase, y bueno, pues él recuerda que también su papá le inculcó el gran amor por su patria, ya que su papá, a él le gustaba mucho cómo le contaba, ¿verdad?, las tradiciones, las leyendas de su pueblo. Y bueno, también el Papa, pues desde muy joven destacó en el aprendizaje de idiomas. Gracias a su papá, él hablaba pues muy bien el alemán, después también aprendió, bueno, el griego, el latín. Y les digo, él siendo muy joven, a la edad de 12 años, muere su hermano. Su hermano, pues era el mayor. Fíjense, él se tituló, consiguió el título de doctor. Entonces empieza a trabajar como médico en un hospital. Y se contagia ahí en el hospital, se contagia de escarlatina y muere. Entonces, en ese tiempo, San Juan Pablo II tenía 12 años y él dice que le marcó mucho la muerte de su hermano. Y así que queda como hijo único, nada más queda él y su papá. Él decía que su mamá no había tenido la dicha de ver lo que ella con tanta ilusión anhelaba. Ella quería que uno de sus hijos fuera médico y el otro sacerdote. Y pues este anhelo se cumplió, pero ella pues no lo alcanzó a ver aquí en la tierra. Les digo, el pequeño Carol quedó muy afectado con la muerte de su hermano y muchas veces le cuestionaba a su papá por qué. Y su papá pues lo consolaba y siempre lo animaba diciéndole que esa era la voluntad de Dios. Posteriormente entra a la universidad, ¿verdad? Y empieza a estudiar filosofía, pero solamente alcanza a terminar el primer año porque en ese lapso estalla la Segunda Guerra Mundial. Y él recuerda que cuando los alemanes bombardean Cracovia, él está en la catedral, él está escuchando la Santa Misa. El estallido de la guerra cambia totalmente pues la vida de San Juan Pablo II. Él recuerda que durante la guerra la vida era muy difícil y a él le pesaba mucho el cómo pues los judíos principalmente
pues eran atacados, eran llevados a los campos de concentración. Él también le tocó ver cómo pues los nazis, los rusos, pues mataban a la gente. Durante el primer año de la guerra, el Papa trabajó en un restaurante, pero en ese tiempo los nazis declararon que todos los que no tenían un trabajo estable, los iban a mandar a Alemania a hacer trabajos forzados. Entonces, el joven Carol tuvo que buscar un trabajo pues más serio y lo recibieron en una fábrica como obrero, en una fábrica de cantera, ¿verdad? Como obrero entra ahí a trabajar y él era pues un joven muy sencillo, muy servicial y sus compañeros lo querían mucho. Entonces, en los descansos que él tenía, él, ¿saben qué hacía? Se dedicaba a leer un libro que lo tuvo toda su vida como libro de cabecera. Este libro es el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María de San Luis María Griñón de Morfón. Bueno, más tarde muere su papá. Su papá estaba muy enfermo y en 1940 muere de un infarto y esto pues lo deja muy triste porque él encuentra, regresando del trabajo, encuentra muerto a su papá. Él pues lloraba mucho porque pues le pesaba mucho no haber estado con su papá en el momento de su muerte. Y bueno, pues posteriormente, fíjense, a pesar de tanto, ¿verdad?, de quedarse solo, completamente solo, él tenía a sus amigos, de teatro, ¿verdad? Pero él empieza a sentir ese llamado de nuestro Señor. Entonces, él toma la decisión, ¿verdad? Y les avisa a su maestro de teatro que busque a otro, porque él ha decidido no ser actor, ya que va a ser sacerdote. Entonces, él va y se presenta con el arzobispo de Cracovia y lo aceptan como seminarista, pero en ese tiempo era tiempo de guerra, entonces no estaban abiertos los seminarios como tal. Entonces, él entra, ¿verdad?, como seminarista clandestino y seguía trabajando, estaba estudiando para ser sacerdote, pero continuaba trabajando. Después, incluso el arzobispo llama a los seminaristas y los esconde en la casa arzobispal, poniéndoles una sotana, haciéndolos pasar como si ya fueran sacerdotes para que no tuvieran problemas. Porque, por ejemplo, hubo un tiempo en que hubo levantamientos armados, y entonces para parar esto, los alemanes buscaron a todos los hombres jóvenes para internarlos, para que no hubiera estos estallidos, ¿verdad? Estos levantamientos. Entonces van a buscar a todos los jóvenes para internarlos, y el Papa Juan Pablo II dice que él recuerda que cuando llegan a su casa, él estaba escondido rezando, y pasaron pensando que no había nadie en casa, y pues no se lo llevaron, pero a él le tocó ver la muerte de algunos de sus compañeros seminaristas. Posteriormente, pues él sigue sus estudios, ¿verdad?, en esa clandestinidad, porque no podía hacerlo, ya que, les digo, no estaban abiertos como tal los seminarios. Y él recuerda que se ordenó sacerdote, fíjense, y él dice, en un día un poco inusual.
él se ordena sacerdote un 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, y se ordena en ese día, ya que lo iban a mandar a estudiar a Roma para que él siguiera sus estudios. Entonces él recuerda que su primera misa, él la dice, ¿verdad?, el día de los fieles difuntos, un 2 de noviembre. Posteriormente, pues se va a Roma a continuar sus estudios, lo envían para que siga su formación teológica. Y bueno, está 2 años en Roma estudiando, haciendo un doctorado en teología, y posteriormente regresa, ¿verdad? Regresa a Polonia y lo nombran vicario de una pequeña iglesia cerca de Cracovia, en un pueblito, y él era muy feliz en ese pueblito. Le encomiendan que empiece a dar catequesis a los niños, pero él, bueno, servía, ¿verdad?, en todo lo que él podía. Si tenía que hacerle arreglos a la iglesia, pues él pues ayudaba. Después, lo nombran, ¿verdad?, lo mandan a otro pueblo y le piden que empiece a dar clases a los jóvenes, y empieza a dar clases de literatura, de teología, y se hace querer mucho por los jóvenes. Incluso lo llamaban tío, y él tenía un grupo de jóvenes a los que él, ¿verdad?, evangelizaba, y se los llevaba a las montañas de excursiones, y allá, bueno, rezaban el rosario, celebraban la Santa Misa, y bueno, esto le encantaba, y durante toda su vida él estuvo pues muy en contacto con los jóvenes, a quienes, les digo, en ese tiempo, ese grupo que él tenía, pues él era su guía espiritual. Les digo, él, para no llamar la atención de la policía, él se vestía como civil y se iban, ¿verdad? Y se iban a las montañas. Y bueno, todos los jóvenes lo admiraban, lo querían, ya que veían en él pues un hombre de oración, un hombre sencillo, humano. Él era pues muy, muy humilde, siempre no tenía nada para él, todo lo que a él le daban lo regalaba. Después nuevamente tiene que ir a seguir sus estudios, y hace un doctorado en filosofía. Y bueno, posteriormente ya es nombrado profesor de una universidad después del seminario de Cracovia. Muy joven, siendo muy joven, en 1958 fue elegido como obispo auxiliar de Cracovia, y él, cuando le hacen este nombramiento, él le dice, ¿verdad?, le dice al arzobispo que es demasiado joven, tenía apenas 38 años, pero el arzobispo le dice, esa es una imperfección de que pronto se librará. Y entonces le dice que tiene que aceptar este nombramiento. Y bueno, ya como obispo, él empieza a hacer visitas pastorales, y dice que a él le gustaba mucho, ya que podía estar en contacto con la gente. Decía que le encantaba pues estar en contacto, formando familias jóvenes, personas adultas, visitando enfermos. Decía, eso era la vida. Después es nombrado, fíjense, siendo pues todavía muy, muy joven, empieza el concilio,
y da que muere el arzobispo de Cracovia, muere. Entonces, él posteriormente lo nombran después de ser solamente obispo auxiliar y haber asistido al concilio como obispo. Después de la muerte del arzobispo de Cracovia, lo nombran a él arzobispo. Entonces, él posteriormente, pues ya participa en el concilio como arzobispo. Ajá. Y fíjense, durante este tiempo del concilio, él recuerda que él tenía pues una amiga, unos amigos que la señora estaba muy enferma de cáncer. Entonces, en ese tiempo, pues se oía de la fama del Padre Pío. Entonces, San Juan Pablo II le envía una carta al Padre Pío para que pidiera por esta mujer. Y miren, esta carta le pide al Padre Pío oraciones por esta señora que tenía un cáncer muy avanzado. La carta decía así, la carta que le manda San Juan Pablo II al Padre Pío. Reverendo Padre, le ruego que rece por una madre que ha cumplido 40 años y tiene 4 hijas en Cracovia. Durante la última guerra pasó 5 años en un campo de concentración en Alemania. Actualmente está gravemente enferma de cáncer. Pida para que Dios, por mediación de la Santísima Virgen, sea misericordioso con ella y con su familia. En Cristo muy agradecido, Carol Voltigua. A los pocos días le vuelve, San Juan Pablo II le vuelve a escribir al Padre Pío para decirle que aquella mujer por la cual él había orado, antes iba a entrar a una operación y se había recuperado, pues, inesperadamente. Entonces le manda esta carta para darle gracias a Dios por esta sanación. Y le dice, demos gracias a Dios y también te doy gracias a ti, reverendo Padre. Quiero darte sinceramente las gracias en su nombre, en el nombre de su marido y de toda su familia. Fíjense cómo pues le tocó, les digo, muy humilde, y pues quería mucho a esta familia que se toma el tiempo para mandarle la carta al Padre Pío. Les digo, ya durante la segunda sesión del concilio, pues él ya asiste como arzobispo de Cracovia. Y bueno, siendo arzobispo, les digo, seguía pues muy humilde, se le veía frecuentemente pues en este contacto con la gente, rezando el rosario, celebrando pues la misa por los jóvenes, por toda la gente que se acercaba. Posteriormente, bueno, siendo arzobispo, pues él empieza con esta lucha por los más desprotegidos. Posteriormente, en 1967, fue elegido cardenal por el Papa Pablo IV. Y bueno, siendo ya cardenal, pues empieza estas visitas a él. Le interesaba mucho el visitar aquellos lugares donde estaba la gente de su pueblo, así fuera en otros países. Bueno, en el 6 de agosto de 1978 muere el Papa Pablo IV, y entonces se convoca, ¿verdad?, a un cónclave, y el 25 de agosto es elegido San Juan Pablo I.
y él dura pues muy poquito, ya que el 29 de septiembre de este mismo año muere. Entonces nuevamente se convoca un cónclave y el 16 de octubre es elegido como Papa San Juan Pablo II, quien adopta el mismo nombre, pero con digamos, con el número, ¿verdad?, de segundo. Y ese mismo día él empieza a romper esa tradición de quizás no estar tan cerca de la gente. Él ese mismo día, pues, habla, ¿verdad?, habla ante la multitud, rompiendo, pues, la tradición que había de que el Papa no hablaba. Y él les dijo, lo primero que dijo es: temía recibir este nombramiento, pero lo he hecho con espíritu de obediencia a nuestro Señor Jesucristo y con confianza total en su Madre, la Santísima Virgen. Pues ya siendo Papa, pues él seguía con esta vida de profunda oración. Él decía: yo lo que hago es simplemente rezar por todos cada día. Él decía: cuando yo encuentro a una persona, rezo por ella, y eso siempre facilita mi relación. Y bueno, pues les digo, el Papa Viajero, como también lo conocimos, hizo 104 viajes a todos los continentes, y en sus viajes siempre, ¿verdad?, él recuerda a su secretario que siempre le daban papelitos para que rezara por cierta intención, por los enfermos, y él siempre todas estas oraciones, ¿verdad?, las ponía ahí en su lugar de oración, y incluso él pedía que le escribieran a esas personas, y pues su trabajo siempre estaba acompañado todo su día de oración. Y bueno, pues recordamos durante su pontificado, pues ese atentado que él tuvo el 13 de mayo de 1981. Pues era un miércoles de audiencia y de audiencias generales, y bueno, pues él estaba dando la vuelta por la plaza cuando pues es atacado, cuando recibe dos disparos, pues la primera bala pues le destrozó pues parte del abdomen, le perforó el colon, varios puntos del intestino. La segunda bala pues le rozó en el brazo, tuvo fracturas en unos dedos de la mano izquierda, y además esta bala pues hirió a 2 turistas que estaban en la plaza. Y vemos, ¿verdad?, fuimos testigos de esa gran humildad, de ese gran amor al prójimo, que lo llevó no solamente a perdonar a su agresor, a visitarlo. Se dice que en varias ocasiones recibió a la mamá, a la hermana de este hombre, incluso les enviaba regularmente una ayuda financiera a esta familia, y así nos enseñó el Papa con este gran testimonio que el mal, verdad, ese mal que le hicieron este hombre, él lo pagaba haciendo el bien. Pero hay que decir que este no fue el único atentado que tuvo el Papa. Hubo otros intentos de asesinarlos, en otras visitas a otros países, pero esto a él no lo detuvo. Incluso en un viaje que él hizo a Nicaragua, una vez le dijeron, ¿verdad?, su seguridad,
que tenía que llevar un chaleco antibalas. Y él no aceptó y él dijo, el que se ponga este chaleco, que no vaya conmigo a la visita. Él no tenía miedo, él a todos, ¿verdad? A todos siempre sus 26 años que duró su pontificado, él nos mostró, ¿verdad? Fuimos testigos de su humildad, de su sencillez, de ese amor, de esa acogida que tenía hacia todos, ¿verdad? Hacia pobres, ricos. También algo que nosotros tenemos que aprender de este gran santo, su gran devoción que tenía a los santos, a los ángeles, a su ángel de la guarda que él invocaba frecuentemente. También tenía una especial devoción, invocaba en sus oraciones a San Miguel Arcángel, a San Gabriel, a San Rafael. Él decía, son grandes arcángeles a los que invoco con frecuencia en mi oración. Y bueno, él de los santos decía que los santos eran esos grandes modelos para él, grandes modelos a imitar. Y bueno, decía que a él le emocionaba y que nos debe de emocionar y debemos de conocer a los santos de nuestro país, de nuestros países. A él, por ejemplo, una santa que él quería mucho y que admiraba, a Santa Faustina. Él decía que cuando él trabajaba como obrero en la fábrica, decía que él recordaba haberse detenido muchas veces ante la tumba de Santa Faustina, que en ese tiempo todavía no era ni siquiera beata. Él decía que él reconocía que todo en ella era extraordinario, que él admiraba cómo ella era una mujer tan sencilla y nunca, ¿verdad? Él nunca se imaginó en ese tiempo que más tarde él sería, ¿verdad? Un gran impulsor en la causa para la beatificación y canonización de Santa Faustina, así como también gran impulsor de la devoción de la Divina Misericordia, incluso de sus libros, así como decíamos del libro de San Luis María de Montfort. Otro de sus libros de cabecera era el diario de Santa Faustina. Y él, bueno, durante su pontificado, pues se dedicó también a llevar la devoción a la Divina Misericordia, la coronilla, la Divina Misericordia. Y bueno, sus grandes amores. Los grandes amores de San Juan Pablo II, su amor a Jesús Eucaristía. Ya decíamos, él desde joven, siempre, todos los días asistía a la Santa Misa. Para él, esas horas de estar delante de nuestro Señor en adoración, pues eran su fuerza, y él, cuando inició siendo sacerdote y durante todos, ¿verdad? Todos los puestos que él tuvo, pues él siempre motivaba e invitaba a que se acercaran a Jesús Eucaristía. Y bueno, él siendo, ¿verdad? Siendo ya papa, pues él, ¿verdad? Él quiso que ahí en Roma estuviera cerca de donde él estaba una capilla de adoración perpetua. Y él decía que la Eucaristía, ¿verdad? Que la Eucaristía unía el cielo con la tierra.
su otro gran amor, pues la Virgen María. La veneración a la Virgen, decía que le venía, ¿verdad? Le venía desde que era niño, ya que pues él recuerda siempre, ¿verdad? Siempre estar pues ahí en la iglesia. Decía que él recordaba mucho que en la iglesia de su pueblo pues estaba una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, y que él pues todas las mañanas, pues antes de ir a la escuela, pues él iba a visitarla. Fue un gran impulsor también del rezo del Santo Rosario. También amaba mucho a la Virgen en la advocación de María Auxiliadora. Les digo, todo sus libros de cabecera, pues el principal, el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Él decía que en este librito él había encontrado las respuestas a sus dudas, y él decía que él estaba convencido que la Virgen nos acerca siempre hacia su Hijo. Y bueno, pues viendo su vida, vemos que el amor a la Virgen fue una constante en su vida. Incluso en el atentado, ¿verdad? Que fue un 13 de mayo, Día de la Virgen de Fátima. Ya cuando él se recuperó, él fue, ¿verdad? Fue al santuario de Fátima a darle gracias a la Virgen por haberle salvado la vida. Y ahí le puso, ¿verdad? A la Virgen ahí en su corona esa bala que pues que gracias, él siempre decía que gracias a la Virgen pues no le había quitado la vida. Él decía que él siempre reconocía y le daba gracias a la Virgen, y que él nos invitaba también a siempre darle gracias, porque no nos imaginábamos cuántas gracias hemos recibido. Gracias a la protección, a la intercesión de la Virgen María. Visitó dentro de sus visitas, algo que le emocionaba mucho era visitar los santuarios dedicados a la Virgen. Por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿verdad? El visitar a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, otro de sus grandes amores, pues amor a los hermanos, al prójimo, especialmente a los que sufren. Él visitó en sus viajes, siempre visitaba hospitales, lugares, incluso lugares donde pues había habido pues muchos sufrimientos. Por ejemplo, los campos de concentración en Alemania, los visitó. También pues lugares donde había habido pues guerras. Y bueno, siempre, ¿verdad? Siempre muy cercano a la gente, acogía a todos con mucho amor, con mucho respeto. Incluso a él no le importaba, ¿verdad? El rango social que tuviera la gente que se le acercaba, la profesión, que fueran famosos o no. Incluso, escribió muchas cartas, para en defensa de la familia, de las mujeres, de los ancianos, de los niños. Una de sus grandes preocupaciones siempre fueron los pobres, a quienes él defendía en esas intervenciones que él tenía, ¿verdad? La oportunidad
de hacer en público ante los gobernantes, ¿verdad? Incluso también, fíjense, él visitó en varias ocasiones, por ejemplo, Calcuta, admiraba mucho la misión de la Madre Teresa de Calcuta. Otro punto que también debemos de ver, ojalá que podamos estudiar, fue un gran defensor de la familia, de la vida. A él, ¿verdad? Ante los gobernantes, en conferencias, pues siempre defendió a la familia, a la vida, y decía, ¿verdad?, que la familia era el gran tesoro y que debía defenderse como un precioso tesoro. Y bueno, siempre defendió los valores cristianos, incluso hizo y publicó varias encíclicas contra el aborto, contra la eutanasia. Vemos que también fue un hombre pues muy valiente también. Fíjense, durante la guerra de los Balcanes escribió una carta a las mujeres de Bosnia, mujeres que habían sido violadas y embarazadas, pidiéndoles por favor que no abortaran a sus hijos. Organizó también varias jornadas mundiales de la juventud. Ya les digo, ya él desde muy joven pues le gustaba relacionarse, saber cómo pensaban los jóvenes. Gran promotor también de la paz. San Juan Pablo II se le ha llamado también el párroco del mundo, el padre de todo el mundo, el pastor universal, por todos esos viajes que hizo, y en estos viajes que promovía pues los valores cristianos, la paz, la justicia. También él no tenía, ¿verdad? Él no tenía pues pena de pedir perdón. En muchas ocasiones pidió perdón por los errores de la Iglesia, por los errores de los católicos a lo largo de la historia. Promovió jornadas de paz cuando sabía que había conflictos. También él, dentro de sus logros, y trabajó mucho por el derrumbe del comunismo, incrementó el diálogo entre las religiones, por ejemplo, con los ortodoxos buscó la unidad de las iglesias cristianas. Trabajó y en su pontificado, bueno, también se dio que tuviéramos pues el catecismo de la Iglesia Católica. Y como les digo, fue un pontificado pues largo. Durante su vida pues él experimentó, ¿verdad?, en carne propia en muchas ocasiones problemas pues severos de salud, además de lo sufrido con el atentado. Tuvo que ser operado, por ejemplo, de un tumor en el intestino, varias fracturas, se rompió, por ejemplo, el hombro, el cuello del fémur, le implantaron, ¿verdad?, una articulación de la cadera, y bueno, muchas, pues algunas enfermedades, problemas de salud. Para el Papa el sufrimiento pues le era, decían quien estaba cerca de él, para él el sufrimiento pues le era familiar y lo veían sufrir, pero eso sí, nunca triste. Murió, ¿verdad?, a los 84 años.
y el 2 de abril del 2005 murió un día de la fiesta de la Divina Misericordia. Y bueno, Él nos enseñó, ¿verdad? Nosotros fuimos testigos cómo trabajó, ¿verdad? Incansablemente por nuestra iglesia. Y bueno, pues Él, ¿verdad? Él, mucha gente fuimos testigos, todo el mundo, de pues esos grandes, muestras de cariño que tuvo al morir. Muchísima gente acudió, en todo el mundo pudimos ser testigos de este último adiós a este gran hombre, a este gran santo de nuestros tiempos. Y bueno, fíjense, dentro de sus grandes, porque son muchísimas de él, pudiéramos decir frases, pues son muchísimas de él. Tenemos, gracias a Dios, acceso a grandes escritos en los que, les digo, como ya veíamos, siempre, ¿verdad? Siempre buscaba la paz, la justicia, el orar por nuestra iglesia. Y miren, a mí unas de las frases que yo pues veía y que me llamaron mucho la atención, él, les digo, gran defensor de la familia. Él decía, la familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración. A una familia que hace oración no le faltará nunca la conciencia de la propia vocación fundamental, la de ser un gran camino de comunión. La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida. Los padres tienen derechos y responsabilidades específicos en la educación y la formación de sus hijos en los valores morales, especialmente en la difícil edad de la adolescencia. Algunas frases que nos ayudan a confiar en nuestro Señor, en la confianza en Dios, decía: saber también, queridos amigos, que esta misión no es fácil y que puede convertirse incluso en imposible si solo contamos con nosotros mismos. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Los verdaderos discípulos de Cristo tienen conciencia de su propia debilidad. Por eso ponen toda su confianza en la gracia de Dios, que acogen con un corazón invidizo, convencidos de que sin Él no pueden hacer nada. Lo que les caracteriza y distingue del resto de los hombres no son los talentos o las disposiciones naturales, es su firme determinación de caminar tras las huellas de Jesús. Dios no es indiferente o lejano, por lo que no estamos abandonados a nosotros mismos. La paz, otro de los valores que habló mucho el San Juan Pablo II. La paz es uno de los bienes más preciosos para las personas, para los pueblos y para los estados. En este tiempo amenazado por la violencia, por el odio y por la guerra, nos invita, tenemos que testimoniar que Él y solo Él
puede dar la verdadera paz al corazón del hombre, a las familias y a los pueblos de la tierra. Esforcémonos por buscar y promover la paz, la justicia y la fraternidad. Y no olvidemos la palabra del Evangelio. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz y la violencia germinan en el corazón del hombre, sobre el cual solo Dios tiene poder. Él decía que la guerra es siempre una derrota de la humanidad. La violencia y las armas no pueden resolver nunca los problemas de los hombres. Les digo, también gran impulsor del Santo Rosario. Él decía, mediante el rosario el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolo de las mismas manos de la Madre del Redentor. Él decía, esta oración, el Santo Rosario, ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes. El rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado el gran consuelo. ¿Y qué decir para terminar de la Eucaristía? La Eucaristía es, en cierto sentido, anticipación del paraíso y prenda de la gloria futura. Quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna. La posee ya en la tierra como primicia de la plenitud futura que abarcará al hombre en su totalidad. Pues hermanos, con estas frases, con este ejemplo de vida de este hombre de nuestros tiempos, este hombre que gracias a Dios pues pudimos verlo, pudimos ser testigos de esta vida en humildad, de esta vida de servicio, de amor al prójimo. Vemos y podemos aprender de él tantas virtudes, y tenemos a nuestro alcance todas estas encíclicas, escritos que él nos dejó para ayudarnos, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Pues ojalá, ¿verdad?, ojalá que sigamos su ejemplo, ojalá que pues nos entusiasmemos por saber más de este gran santo, un santo de nuestros tiempos. Pues hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que nos ayuden a compartir este y todos los programas que se transmiten pues a través de esta página. Gracias, bendecidas noches, y nos despedimos de nuestra Madre. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Juan Pablo II y todos los santos y santas del cielo rueguen por nosotros. Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Gracias, bendecidas noches.